Hoy traemos al banco de potencia la Keyway Bieste XDV 125, un modelo que promete mucho. Keyway da como dato 11,5 caballos, así que vamos a ver cómo se comporta, especialmente porque el nivel de estos motores de fabricación china, de los scooters como es este, pues ha crecido muchísimo y la calidad de fabricación es sorprendente, como ya vimos en su momento con la motor Hispania VR10, que también pasamos por el banco de pruebas. Entonces va a ser interesante ver bueno, el comportamiento de esta moto, la curva, la potencia, y también porque podremos compararlas con bastantes otras scooters que han pasado por aquí de 125 y nos puede dar una perspectiva y una idea más clara de qué nos ofrece. Así que tenemos la moto calentando, poniéndose a temperatura. Vamos a darle un par de acelerones para calentar un poquito más. Tenemos a 68 grados ahora mismo. Y entonces lo que vamos a hacer es calentar un poquito la transmisión, la correa, para que todo esté el neumático a temperatura óptima antes de realizar el ensayo. En esta moto nos sale el fallo de ABS, que es lógico, ya que no está midiendo velocidad en la rueda delantera y piensa que hay algún error, ya que la trasera se está moviendo, pero no parece que haya ningún corte o ninguna disminución de la entrega de potencia, como por ejemplo sí ocurrió recientemente con la Yamaha XMAX 125, que también probamos en el canal en el banco de pruebas. Bueno, pues la moto se estabiliza a 60 y pico grados, así que yo entiendo que incluso sin la refrigeración accionada, porque ahora mismo tengo el ventilador parado, pues esta moto refrigera muy bien con su radiador lateral. Recordad que esta moto, tanto como el motor Honda, pues ya trae ese radiador lateral, como le pasaba también a la motor Hispania VR10, que también tiene origen chino. Bueno, pues este ha sido el último acelerón para limpiar culata. Y ya veo que vamos a ver cosas interesantes, porque en la pantalla en tiempo real acabo de ver bueno, acabamos de ver que llega un momento a 7000 y pico que se ve que el variador deja de cerrar, o sea, se pone el desarrollo más largo posible y la moto estira muy bien. Así que detenemos la rueda trasera, velocidad cero, señal para la cámara para yo luego sincronizar los vídeos y botón de inicio y gas a fondo. Corte encendido. Bueno, pues eso lo hemos tenido. Ahí hemos tenido la prueba y nada, la sensación que da, igual que en carretera, que el motor vibra poquísimo, la moto vibra muy poco y va muy suave. ¿Qué nivel de suavidad han llegado estos fabricantes chinos? Que la moto a veces da la sensación de estar casi por encima de Honda, por ejemplo, en suavidad. Y yo diría que al nivel de la Yamaha. Esto digo suavidad, digo un poco es sensaciones de cómo vibra la moto cuando estás acelerando con ella, que tiene que ver también mucho no solo con el equilibrado, mecanizado, tolerancia y demás calidad de fabricación del motor, sino también con el aislamiento de esas vibraciones del chasis. Vamos a ver la gráfica de potencia y a ver qué podemos sacar en claro. Bueno, pues ya tenemos aquí la gráfica de los resultados de esta Keyway que son interesantes. Vamos a ver. Tenemos la gráfica de potencia que vemos aquí con un pequeño
resalta una pequeña vaguada en su aceleración. Esto tenemos que recordar siempre que en los scooters automáticos no vemos una intervención directa de, digamos, de la entrega de potencia del motor, sino que está filtrada, por llamarlo así, por el sistema de transmisión, que es un variador automático que obviamente va variando a determinadas sus relaciones. Es decir, es como si fueses cambiando diferentes piñones en una moto convencional por transmisión por cadena. Relación fija, pues que fueses cambiando de marchas constantemente, ¿no? Eso es lo que hace el variador. Y claro, dependiendo a qué revoluciones cambia el variador, pues podemos obtener una potencia u otra. Con lo cual, hay que tener siempre ese matiz presente cuando se prueban motos automáticas. Pero si consideramos que el fabricante ha optimizado, obviamente, ha querido optimizar esas relaciones de cambio o esa forma en la que el variador va variando su posición, por lo tanto nos enseña de un desarrollo cortito para salir, el variador va cerrando y lo que hace la correa es que sube, de manera que al final lleva un desarrollo delantero muy, muy grande y atrás, donde va la campana del embrague, se produce lo contrario, la correa va cogiendo un diámetro inferior. Bueno. Entonces, teniendo en cuenta que pensamos que lo han optimizado, bueno, pues esto es lo mejor que pueden obtener los motores. Vamos a pensarlo de esa manera, ¿no? Luego, verdad que modificando un poco muelles y rodillos y demás, se pueden conseguir pues muchas cosas, desde empeorar el funcionamiento, que ocurre muchas veces, hasta mejorarlo también en algunos casos. Bien, pues como digo, la curva de potencia está aquí. La potencia máxima en este banco y a la rueda ha sido de 8,4 caballos. Entonces siempre me gusta aclarar que aquí estamos midiendo en este banco a la rueda y los fabricantes pues suelen dar la potencia al motor, en este caso 11 caballos y medio que nos dice Keyway, y por eso no vemos aquí los 11 y medio posiblemente porque hay unas pérdidas en transmisión que no estamos teniendo en cuenta y no podemos medir en una moto automática. Así que tenemos que quedarnos con la potencia en rueda. Lo interesante es que podemos ver la gráfica y que además vamos a comparar ahora con una serie de otros modelos que han pasado por el banco en las mismas circunstancias por el mismo banco. Es decir, midiendo potencia rueda, con lo cual podemos sacar conclusiones. Entonces esos 8,4 caballos en principio están bastante bien y están acorde a lo que dan las 125 actuales y modernas. Y vamos, si vemos la curva de par, bueno, pues una curva típica de scooter con esa aceleración inicial provocada por ese cambio de desarrollo. Esto es como si en una moto de marcha estuviésemos haciendo una prueba en primera, segunda, tercera, cambiando rápidamente de marcha, con lo cual el par iría decreciendo obviamente conforme bueno, ese desarrollo se hace más largo y aumenta la velocidad. Entonces, nada que objetar en esa curva, excepto este punto en la curva de potencia, en el cual efectivamente pues podemos ver pues podemos ver esa pequeña vaguada que hay aquí, tanto en el par y en la potencia, pero bueno, que en principio no tiene una significación especial, yo no la he notado en el funcionamiento, en la práctica de la moto. Vale, pues otro dato importante a destacar es el de la velocidad punta. Tenemos aquí que a corte del ensayo, a corte de encendido, la moto reales ha llegado a 90 km por hora, 91 en concreto, si lo miramos aquí el dato exacto en la tabla. 91 km por hora reales de velocidad punta. Que aquí este dato se queda un poco escaso si lo comparamos pues con otras motos. Por ejemplo, en velocidad punta, en el banco. Es decir, luego, claro, luego hay que tener en cuenta que la moto sea capaz de alcanzar este dato de velocidad punta, o sea, que sea capaz de alcanzar corte encendido en una recta, en una autovía, donde sea, donde la quieras probar. Si la moto llegase a cortar encendido, es decir, lo puedas poner a tope de su desarrollo, a donde la centralita de la moto corta el limitador de revoluciones para que no se pase de vuelta, si puede llegar a ese punto con la moto, que digo, no siempre ocurre, porque a veces la resistencia aerodinámica no permite que la moto tire de ese desarrollo tanto como para cortar encendido. Pero, insisto, si se pudiera, la velocidad punta pues, de esta moto alcanzaría como máximo, puede alcanzar 91 km por hora reales,
que no sé cuánto será en el marcador ahora mismo, pues será algo así como 95 o 100, siempre hay un pequeño margen, ese 8, 9, 10%. Y bueno, y digo, en velocidad punta, ahora pasamos a comparar con otras motos en cuanto a las curvas en sí, pero en velocidad punta, esos 91, pues por ejemplo, una Honda PCX alcanzó en este banco de serie 106 km/h. La Aprilia, que es una rival directa de esta moto, alcanzó la SR125, que es también la versión, digamos, Adventure, por llamarlo así, o todoterreno un poco, de Aprilia. Alcanzó 118 a corte de encendido. La X-Max no podemos comparar porque tuvo un problema que no permitía alcanzar la velocidad máxima en el banco. Y la Motor Hispania, que sí que lleva un desarrollo especialmente largo y que es un desarrollo... Este es el caso, la Motor Hispania VR10, de moto que lleva un desarrollo más largo de lo que es capaz de empujar. ¿Qué quiere decir eso? Que a estos 127 que marcó en el banco velocidad punta real a corte de encendido, no es capaz de alcanzarlo en la carretera, porque no tiene suficiente potencia el motor como para empujar con el desarrollo en su máxima apertura del variador, o el desarrollo más largo que permite ese variador y ese embrague, pues digo, no permite alcanzar el corte de encendido. Por lo tanto, recuerdo que esta moto cogía 110, 115 por hora de marcador, y sin embargo tiene un desarrollo que si, por ejemplo, en una cuesta la pones a fondo y vas hacia abajo, pues sí que ahí que llegaría a los 127. Así que esto siempre hay que tomarlo con ese pequeño... es decir, que estos 127 en el banco de la Motor Hispania, que no es capaz de cogerlo en carretera, pues pudieran ser, pues no sé, habría que irse a la prueba que está en el canal también, en mi canal lo podéis ver de esta moto, tanto la prueba en banco como la videoprueba en carretera. Y habría que irse allí para ver exactamente qué velocidad más o menos manejaba. Más de esta moto VR10, el Motor Hispania, hice una prueba de consumo en autovía yendo a fondo durante 50 kilómetros. Con lo cual, en esa prueba también podemos ver muchísimo y con exactitud a qué velocidad puede mantener en una autovía más o menos recta, pues la velocidad punta aquella Motor Hispania. Pero bueno, centrándonos en la videoprueba o en esta prueba en banco de la moto con la que estamos trabajando hoy, la XDV 125, pues estos 91 km por hora pues son un poquito justitos de velocidad punta, pero sí que es verdad que los alcanza con alegría, que los alcanza bastante bien, una aceleración que es muy agradable en carretera. Y a veces, pues bueno, pues si tu uso no va a ser en vías rápidas constantemente, que necesites siempre una punta alta, pues en ciudad pues no vas a notar ningún menoscabo, al contrario, siempre tienes alegría de ese desarrollo un poquito más corto. Vamos a ver entonces, tenemos aquí la curva, vamos a ver potencia. Que esto sí que es más interesante casi que la velocidad punta, es la potencia del motor. Entonces sobreponemos la curva de la Motor Hispania que acabo de comentar. ¿Por qué? Porque es una moto también de origen chino y que un motor similar en muchos aspectos, por lo menos si lo miras la estructura del motor, pues es bastante similar, aunque no sé desconozco si viene del mismo fabricante o no, o las similitudes ya en concreto que pueda tener, pero bueno, sí que aparenta y el funcionamiento también es muy parecido. Y vemos que la curva de potencia pues es parecida, sobre todo aquí al inicio, es un poco más rápida la aceleración. Esta curva roja es la de la Kiwi. Y yo recuerdo también de probarla en carretera que efectivamente la Motor Hispania era un poquito más lenta, lo cual concuerda bien con el hecho de que fijaros por la parte de la alta velocidad, como obviamente a partir de 90, que es este punto, pues la Motor Hispania sigue desarrollando velocidad hasta corte encendido, ¿no? Si es que llegase en carretera. Pero bueno, fácilmente en carretera llega hasta estos 105, 110, 108 por hora. Reales, más o menos, un poquito más. Digamos que trae un desarrollo un poquito más largo y eso redunda en un poquito más de facilidad para rodar a altas velocidades y quizá un pelín menos, como podemos ver aquí, un pelín menos de potencia en las velocidades a baja velocidad en aceleración. Entonces esta moto esta Vieste reacciona un poquito mejor a ese callejeo, ese abrir gas, salir de una curva, meterse en otra, en velocidades hasta, pues aquí lo tenemos, hasta 33 km por hora. A partir de ahí pues se igualan e incluso es la VR en este caso la que destacaría.
Bueno, ¿cómo compara, por ejemplo, con la X-Max 125? Pues la X-Max 125 es una moto que dio 12,8 caballos, dio claramente 4 caballos, bastante más potencia. Pero lo cierto es que, curiosamente, bueno, el motor entró aquí en un modo protección que no dejó que estirase más. Y luego en carretera la X-Max también es bastante lenta para lo que se espera, por lo menos de Yamaha como fabricante premium, y también al precio que está pues todavía por encima del de la Kiwi y de la Motor Hispania VR10. Aquí, como digo, no pude ver en la potencia, en la velocidad total, pero en carretera le costaba mucho pasar de 90 a 95, no pasaba. O sea que yo le estimo una velocidad punta parecida a esta Bieste, aunque en potencia sí que es verdad que la primera parte de la moto acelera muy parecido, pero cuando pasa de 30 km por hora, la Yamaha sube un poquito más en potencia. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, este salto de aquí, pues son, vamos a verlo exactamente, pero es aproximadamente, pues eso, 2 caballos, ¿no? Ya que la gráfica, aunque parezca aquí un hueco muy grande, lo que hace es que maximiza el tamaño para hacerte las gráficas lo más grandes posible. Entonces, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, que no es esta montaña no es que se vaya a notar esos 2 caballos una barbaridad, pero que 2 caballos que están ahí. Vamos a verlo con un rival directo, pues digo, por el concepto de moto, que es la Aprilia. La Aprilia SR dio menos potencia en banco, 7,5 caballos. Sin embargo, trae un desarrollo más largo. Y esto un poco viene a ratificar lo que le pasaba comparándola con Motor Hispania. Es decir, una aceleración más pobre, esta curva amarilla que tenemos aquí de la Aprilia, que esta Kiwi. Y es que, claro, si quieres que acelere mejor, como acelera esta Kiwi, pues Kiwi ha optado por un desarrollo aquí más cortito. Si quieres que coja una buena punta, pues claro, con 7,5 caballos, que dio un caballo menos prácticamente, la Aprilia, que esta Bieste, pues obviamente no puede llegar muy lejos. Insisto, todas estas pruebas son potencia a la rueda y están comparadas en el mismo banco, en este mismo banco que tengo aquí donde estoy haciendo las pruebas, y en las mismas condiciones, así que son perfectas y directamente comparables. Ya que la Aprilia consiguió también una velocidad punta a corte encendido muy alta, 118 km por hora, que podemos ver aquí, 118,3 km por hora, que tampoco es una velocidad que pudiera, yo creo, alcanzar, no recuerdo, pero insisto, también la Aprilia ha pasado por el canal, podéis ir en la lista de reproducción videopruebas de mi canal y buscar la prueba de la SR, para tanto en banco como en carretera, para ver exactamente de qué dato se trataba. Pero esos 118 pues no lo alcanza en la realidad. Pero ya estamos viendo que esta Bieste, el motor, pues digamos que destaca en esa aceleración, ese brío inicial. Además que es un embrague que engancha un poquito alto de vueltas, con lo cual, bueno, pues ayuda también a que ya cuando ese primer toque de gas, la moto va un poquito más revolucionada que en otros scooters que he probado. Y por último, vamos a, por ejemplo, compararla con la Honda PCX. Esta moto, este ensayo de PCX, no es de los últimos modelos, sino más bien de los primeros. Entonces, no sé si los últimos primeros han ido a mejor, digo los modelos de los últimos 4 o 5 años, sino porque esta es una versión 2000, pues yo creo que 2014-2015, la segunda versión de PCX que salió. Pasó por el banco y obtuvo 8,9 caballos, que son, bueno, pues un poquito más, medio caballo más que esta Kiwi. Y la PCX, pues vemos aquí que tiene una aceleración un pelín inferior hasta 20 km por hora, y a partir de ahí pues supera un poquito con ese medio caballo a la Bieste, y lo supera un poquito en velocidad punta hasta 104. Tenemos aquí 106 km por hora en el banco, que estos sí son reales los que cogía, porque la PCX sí cortaba encendido en una autovía. Si tú te ponías a fondo, llegaba un momento que cortaba encendido. Es decir, que estos 106 lo alcanzaba prácticamente siempre. Con lo cual, pues este motor muy redondo, este del PCX, porque tiene una muy buena aceleración, como estamos viendo comparándola con otras motos y con la de la Bieste, que es bastante buena, pero es que además pues da un pelín más de potencia y
nos da, pues claro, de 106 a 91 nos da 16 kilómetros por hora más de velocidad punta. Quizá los desarrolladores de este motor de Kiwi pues podrían haber optado por reducir un pelín esa capacidad de aceleración inicial y darle, pues eso, pues en vez de 90 por hora, pues darle 5 o 6 kilómetros por hora más. Y entonces tendríamos una moto ideal, una moto que aceleraría bastante bien y con una velocidad punta, pues que es buena y sobre todo que debe ser alcanzable, ¿no? Como el caso de esta PCX, que era alcanzable. Yo me acuerdo de esta moto que cortaba encendido en carretera si mantenía el puño. Que no ocurre lo mismo con estos casos que hemos comentado antes de la Aprilia SR o de la Motor Hispania VR10, que eran desarrollos claramente largos. Claramente, y también le pasaba a la X-Max, que eran desarrollos muy largos, que la moto con un poquito de viento pues no pasaba de 90 a 100, 95 100, porque las potencias no daban para más de eso. La de la Yamaha sí que daba, pero circunstancialmente, no sé por qué, corría muy poco también. Tenía muy poca velocidad punta. Pero desde luego, esos 7 caballos y medio de la Aprilia y esos 8,4 en este banco, a la rueda siempre, de la VR10 no permitían mucho más. Así que bueno, estas son las curvas de potencia. Y por último podemos ver también la curva de variador. Vamos a ver cómo funciona el variador y cómo progresa esta Bieste XDV. Entonces, la curva de variador nos da la progresión. Cuanto más plana sea toda esta zona que está plana aquí, la moto está progresando en velocidad, como vemos, en el eje X, en el eje Y está representada las revoluciones de motor. Entonces, ¿qué pasa? Que las revoluciones del motor, para que un variador funcione correctamente, deben de ser las mismas en todo el funcionamiento del variador. El variador va, como hemos dicho, de estar la correa abajo, va empujando, cerrándose el variador y la correa no tiene más remedio que subir. Subir, cambiando. Y eso lo hace unas determinadas revoluciones durante todo el rango de velocidades. Esas revoluciones deben ser las mismas, puesto que bueno, hay unas revoluciones óptimas para que ese variador funcione y eso pues hace que se le saque el máximo rendimiento en aceleración y en velocidad. Y en este caso de la Bieste, esta curva es absolutamente de libro, porque fijaros cómo a 6.000 vueltas engancha el embrague. Aquí hay una pequeña transición que es cuando se empieza a mover de 6.900 a 7.500, 7.400, empieza a moverse la correa, hay un pequeño ajuste ahí de revoluciones y ya el variador empieza a cerrarse y se comporta de manera excepcional, no variando apenas hasta aquí que llega un momento a 50 por hora que empieza a subir un poquito de vuelta, pero nada, prácticamente plano. Esto es un funcionamiento de libro, perfección de esa entrega de potencia de ese variador. Y tenemos que a 70 km por hora, que es este punto donde estoy ahora con el cursor, ese variador deja ya de funcionar, en el sentido de que deja de presionar a la correa para que suba y por lo tanto no puede alcanzar un desarrollo ya más largo y lo que hace es como si en una moto de marcha normales pusiésemos la sexta y entonces ya el motor pues coge las revoluciones que pueda de una forma, como vemos aquí en la gráfica, pues lineal ascendente, que es lo típico de un motor pues eso, que no tiene un cambio automático, sino que tiene una relación directa. Y como vemos, pues esas revoluciones alcanzan hasta las 9.600 y pico, que es, en este caso, lo tenemos aquí, 9.730, que ha sido el corte de encendido, 9.700. Con lo cual, esto también nos da, o me da que pensar, que trabajando un poquito este variador, por ejemplo, trabajando con una serie de arandelas para que no salga desde tan abajo la correa y pueda subir un poquito más la correa, con lo cual este punto digamos que en el que deja de trabajar, en vez de estar a 70 por hora, podría estar a 75 y seguramente esta velocidad final, en vez de ser 90-91, podrían ser 95-96. Esto digo, trabajando con el variador original se pueden conseguir cositas, pero seguro que con un Malossi, Polini, Costa, no sé qué, todas las marcas que hay, seguro que hacen una rampa diferente de ascensión de la correa que permite, bueno, pues quizá no perder apenas nada aquí, pero sin embargo que la moto, bueno, pues aumente su desarrollo y alcance su desarrollo máximo en vez de 70 a 70 y pico, con lo cual estas 7.000 vueltas 7.500 las mantendría hasta 80 km por hora, 85,
y seguiría empujando con la misma linealidad a esta velocidad. Y después tendríamos, de esos 80-85, tendremos esta rampa de subida que nos catapultaría, pues seguramente en vez de a 91 km por hora, que ahora mismo tiene el límite esta moto, pues a unos más cerca de los 100. Así que bueno, estas son las posibilidades que yo le veo a este motor. Así que estas son las 3 curvas de funcionamiento del variador, par y potencia de esta Keyway, que la verdad es que un funcionamiento muy bueno. Una curva de potencia que es muy aprovechable en el día a día. Hay que recordar que es una moto ciudadana para ir de una calle a otra y por circunvalaciones, pues un poquito, ¿no? Pero en realidad una moto que queremos fuerza para que suba cuesta y demás. Y este motor está completamente preparado en una potencia, esos 8,4 caballos, como hemos visto. Pues idéntico, en este caso 8,4 al de la motor Hispania. VR10 y un poquito por encima de la Aprilia, y 8,9 dio la PCX, pues casi como la PCX, así que una potencia muy acorde. En fin, pues esta es la prueba de hoy. Recordad que tenéis muchas más pruebas en el banco de potencia de otros modelos y también videopruebas de varios de estos modelos de los que hemos comentado aquí, videopruebas completas de funcionamiento dinámico en carretera. Gracias y hasta la próxima.